Bien, vamos a hacer el tema multimedia de la técnica anestésica. La anestesia es la ausencia, ya sea total o parcial, de la sensibilidad. El término por lo general se utiliza para referirse a la acción médica que consiste en inhibir el dolor en un paciente mediante el suministro de una sustancia con propiedades anestésicas. Es de vital importancia realizar una evaluación preanestésica previo a la cirugía. Okay, aquí tenemos un ejemplo de consentimiento informado. Okay, un documento, consentimiento informado. Entiendo que este consentimiento se puede ser revocado por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Listo, o sea, puedo llegar y decir no quiero realizármelo. No olvides el consentimiento informado y la entrega de información precisa de los beneficios y potenciales y los potenciales riesgos es fundamental al momento de aplicar una técnica anestésica. Okay. La anestesia regional se refiere a un grupo de técnicas realizadas a nivel neuroeje o nervios periféricos que ocasiona insensibilidad al dolor en el cuerpo. Entonces, la anestesia regional se refiere a un grupo de técnicas realizadas a nivel del neuroeje, nervios periféricos, que ocasiona insensibilidad al dolor en el cuerpo. Esto se lleva a cabo interrumpiendo selectivamente la transmisión nerviosa sin alterar el estado de conciencia del paciente. Bloqueos nerviosos periféricos. El bloqueo de la conducción y generación del impulso nervioso en cualquier lugar del sistema nervioso cuando se administran a concentraciones suficientes sin afectar la conciencia del paciente. Características del bloqueo nervioso es reversible, selectivo y temporal. Se busca la supresión de la sensibilidad dolorosa. Okay, aquí tenemos una pregunta. ¿Sabías que una de las contraindicaciones absolutas de la anestesia regional es la negativa del paciente? En estos casos se debe optar por la anestesia general. Los bloqueos de nervios periféricos es un tipo de anestesia en el cual se deposita el anestésico local en las zonas adyacentes al nervio o al plexo que se desea anestesiar. En este sentido, requieren la identificación de un nervio con tanta precisión como sea posible. Aquí tenemos bloqueo del nervio periférico, una imagen en donde le hacen un bloqueo popliteo ecoguiado. No lo olvides, los conocimientos básicos de anatomía son un requisito fundamental para realizar bloqueos de nervios periféricos. El bloqueo de tobillo comprende el bloqueo de los 5 nervios que proveen inervación sensitiva a la región distal de los malleolos. Okay, aquí tenemos una imagen anatómica, vista posterior de un pie derecho y una vista anterior. En la vista posterior se puede evidenciar lo que es el nervio tibial posterior del lado medial y en el lado externo se ve el nervio sural o safeno externo. Nervio sural o safeno externo. Y en la vista anterior se ve el nervio safeno inferior, rama del nervio femoral. Está el safeno externo y el safeno interno. El sural es el safeno externo, nervio sural. El nervio sural, el safeno externo y el nervio safeno interno, que es rama de la femoral. Está del lado interno del tobillo. ¿Okay? También tenemos el nervio peroneo profundo o el tibial anterior. El tendón del músculo extensor, muy bien. Y aquí tenemos el nervio peroneo superficial o nervio musculocutáneo. Y el nervio peroneo profundo o tibial anterior. Ok. Es utilizado como técnica anestésica única en cirugía de pie o combinada en los casos que amerita el uso del torniquete.
un esquema de inervación del pie, ya lo dijimos. No olvides, para el bloqueo de tobillo se recomienda usar un transductor lineal por tratarse de nervios superficiales. Aquí una encuesta tenemos con respecto a la anestesia del pie. Relaciona el bloqueo del nervio que corresponde. Mira, ese es el lado interno. El lado interno. Chun chun, maleolo medial, sería el superficial perineal. El peroneo superficial. No, este no. Este no. Este no. Este tampoco. Debe ser el segundo. Peroneo superficial. El sural. El sural está del lado interno. Interno y un poquito anterior. Puede ser este. Sural. Sural. Tibial posterior. Tibial posterior es este. El safeno. Safeno es el del lado interno. Y el peroneo profundo vamos a ver. Error. La anestesia del pie se puede lograr bloqueando nervios periféricos que inervan el área. Miércoles. Vamos a el bloqueo del tobillo comprende el bloqueo de 5 nervios que provee la inervación sensitiva de la región distal de los maleolos. Ok, aquí tenemos maleolo externo y este nervio, el nervio sural. El sural está del lado externo. Sural. Y el tibial posterior. Sural, tibial posterior. Aquí tenemos el nervio peroneo profundo, peroneo superficial, peroneo profundo, peroneo superficial, nervio peroneo profundo o tibial anterior, tendón del músculo, nervio safeno inferior, rama del nervio femoral. El nervio safeno es el lado interno. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Muy bien. Puede ser peroneo superficial, peroneo superficial, el sural, el tibial posterior, tenemos el safeno y tenemos el peroneo profundo. Peroneo profundo puede ser este. Este tiene que ser tibial posterior. Sural.
Este tiene que ser tibial posterior. Otra vez. Tibial posterior. Medial. Medial sería el safeno. Peroneo profundo. Malo. Ñanga, ñanga. No está fácil. Muy bien. La contraindicación de los bloqueos periféricos: infecciones en zona de punción, edema considerable, quemaduras, anatomía distorsionada, alergia a anestésicos locales, anticoagulación, coagulopatía negativa del paciente. Tenemos una imagen con una lesión importante, complicaciones infecciosas tras osteosíntesis de fracturas de tobillo. Aquí tenemos, ¿sabías que la polineuropatía periférica más común en la actualidad es secundaria a la diabetes mellitus? No se ha demostrado un aumento del daño neural tras un bloqueo de nervio periférico. Sin embargo, la duración del bloqueo y la toxicidad del anestésico podrían verse alteradas. Aquí tenemos otra encuesta. Indica cuál opción no es una contraindicación del bloqueo regional. No es negativa del paciente, infecciones del sitio de función, neuropatía diabética, todas son incorrectas. Esta no es. ¿Okay? La neuropatía diabética, la neuropatía periférica más común en la actualidad es secundaria a diabetes mellitus. No se ha demostrado un aumento del daño neural tras el bloqueo del nervio periférico, por lo que no es una contraindicación de esto. ¿Cuál era la pregunta? Indique cuál opción no es una contraindicación del bloqueo regional. Ah, claro, la neuropatía diabética no es contraindicación. La neuropatía periférica más común en la actualidad es la secundaria diabetes mellitus. No se ha demostrado un aumento del daño neural tras un bloqueo de nervio periférico, por lo que no es una contraindicación de este. Muy bien. Con el transductor lineal colocado transversalmente justo proximal a nivel del maliolo medial, el nervio puede verse inmediatamente posterior. El nervio puede verse inmediatamente posterior a la arteria tibial posterior. Bloqueo del nervio tibial posterior. ¿Okay? Entonces aquí tenemos con el transductor lineal colocado transversalmente justo proximal a nivel del maliolo medial, el nervio puede verse inmediatamente posterior a la arteria tibial posterior. Inmediatamente posterior. Entonces aquí tenemos, no lo olvides, el nervio tibial es el más grande de los 5 nervios a nivel del tobillo y proporciona inervación al talón y a la planta del pie. El tibial, el tibial o tibial posterior, el nervio tibial o tibial posterior. Se ubica el transductor en orientación transversa, en el tercio inferior de la cara lateral de la pierna. Como referencia se tiene el peroné, genera un eco rectangular. El nervio se visualiza entre los músculos peroneo corto y el extensor largo de los dedos. Peroneo corto y el extensor largo de los dedos. Bloqueo del nervio peroneo superficial. Vamos a bicharlo aquí. Entonces, medial y un poquito superior. Vamos a un pie primero. Medial y superior aquí
Con el transductor lineal colocado transversalmente, justo proximal al nivel del malleolo medial, el nervio puede verse inmediatamente posterior a la arteria tibial posterior. Todos sabemos que aquí está la arteria tibial posterior. Por lo tanto, cercano a esto, transversalmente a nivel del malleolo medial, tenemos el nervio tibial posterior. Nervio tibial posterior. Muy bien. Se ubica el transductor en orientación transversa en el tercio inferior de la cara lateral de la pierna. Como referencia se tiene el peroné. Genera un eco rectangular. Tenemos el peroné, genera un eco rectangular. El nervio se visualiza entre el músculo peroneo corto. Aquí tenemos el peroné. Aquí tenemos el peroneo corto y el extensor largo de los dedos. Peroneo corto y extensor largo de los dedos. Aquí tenemos lo que es el bloqueo del nervio peroneo superficial. Nervio peroneo superficial. Peroneo superficial. Chucu, chucu. Ok, aquí tenemos lo que es el peroné, y entre los dos músculos, entre los dos tendones, entre los dos músculos, entre el peroneo corto y el extensor largo de los dedos, está el extensor largo está el nervio peroneo superficial. Muy bien. El nervio peroneo superficial, al igual que los nervios safeno y sural, se encuentran subcutáneos, por lo cual se puede bloquear en forma de anillo subcutáneo. De anillo subcutáneo. Muy bien. El transductor se ubica en orientación transversa a nivel intermalleolar. Intermalleolar. Muy bien. Intermalleolar. Aquí se visualizará la arteria tibial anterior como principal referencia anatómica. Bloqueo del peroneo profundo. Nervio peroneo profundo. Aquí, intermalleolar. Intermalleolar, nervio peroneo profundo. Nervio peroneo profundo. La arteria tibial anterior. Aquí hay un error. Errores. Debe tenerse precaución de no comprimir muy fuerte el transductor, ya que puede ocluirse la arteria y no visualizarse adecuadamente. ¿Ok? Importante. Con el paciente en supino y el pie ligeramente rotado externamente, se coloca el transductor proximal al malleolo medial. Se coloca el transductor proximal al malleolo medial. Proximal al malleolo medial. El nervio safeno se identifica como una estructura hiperecoica superficial y posterior a la vena safena mayor. Ok, entonces el transductor el pie rotado un poquito externamente, se coloca el transductor proximal al malleolo medial. Proximal al malleolo medial. Se coloca el transductor proximal
tenemos la vena safena mayor, y estamos bloqueando el nervio safeno a la altura del tobillo. Nervio safeno. Entonces aquí, entonces ligeramente externo, se coloca el transductor proximal al maleolo medial. Vena safena, aquí tenemos el safeno, el nervio safeno. Muy bien, vamos a ver aquí que no olvidaremos. El nervio safeno es el único que se origina del plexo lumbar, siendo rama terminal del nervio femoral. El safeno. Muy bien. Safeno. Safeno. La inervación del pie viene de 5 nervios, de los cuales 4 provienen del nervio ciático. ¿De cuál de estos nervios es el único que es rama del nervio femoral? El safeno. El nervio safeno. Bien. En el caso del pie, la inervación viene dada por los nervios tibial, peroneo superficial, peroneo profundo, el sural, que es rama del ciático, y el nervio safeno, que es rama del nervio femoral. Entonces, el nervio tibial, el nervio peroneo superficial, peroneo superficial, peroneo profundo, el safeno. Muy bien, ahorita me deben decir lo que es el nervio. Con el paciente en supino, derrotado, el nervio safeno. Con el transductor en forma transversal y proximal al maleolo lateral, el nervio sural se puede visualizar con una pequeña estructura hiperecoica, 5 ampollas o menos en la superficie cutánea. En la superficie cutánea, bloqueo del nervio sural. El nervio sural, a nivel del maleolo, sural. Con el transductor en forma transversal, proximal al maleolo lateral, el nervio sural se puede visualizar como una pequeña estructura hiperecoica. Sural, peroneo superficial. Muy bien. Se puede usar un torniquete de pantorrilla para aumentar el tamaño de la vena. Sural. Y facilitar su obtención de imágenes. El nervio se encuentra a menudo en las inmediaciones de la vena. Entonces, en forma transversal, el nervio sural puede visualizar una pequeña estructura hiperecoica. ¿Qué nervio inerva la región señalada en la imagen? Peroneo superficial, safeno interno. También puede ser el sural.
El nervio safeno. Nervio safeno. El nervio sural proporciona sensibilidad en la parte lateral del antepié. El nervio sural en la parte lateral del antepié. Otra vez. ¿Qué nervio inerva la región señalada en la imagen? El nervio sural. Nervio safeno. El nervio sural proporciona sensibilidad en la parte lateral del antepié. En la parte lateral del antepié. La parte lateral del antepié. Sural. El nervio ciático puede ser bloqueado en diferentes puntos a lo largo de su recorrido. El nervio ciático. Este surge de la quinta raíz lumbar a la cuarta o quinta raíz sacra. En su mayoría debe ser acompañado de un bloqueo del nervio femoral. De un bloqueo del nervio femoral para una anestesia adecuada. En una raíz lumbar, en la cuarta o quinta raíz sacra. Bloqueo del nervio ciático. ¿Sabías que el nervio ciático es el más largo y grueso del organismo? Proporciona la inervación sensitivo-motora de la extremidad inferior junto al plexo lumbar. El paciente en decúbito lateral o prono, el transductor transversal del eje longitudinal de la pierna a nivel del pliegue glúteo o por debajo del mismo. El nervio ciático se visualiza como una imagen triangular hiperecoica situada entre dos masas musculares. El paciente en decúbito lateral o en prono, el transductor transversal al eje longitudinal de la pierna a nivel del pliegue glúteo y por debajo del mismo. El eje longitudinal de la pierna, que no vamos a olvidar jamás. En este abordaje se usa el transductor convex de baja frecuencia. Sin embargo, en ocasiones, si el paciente es delgado, se puede utilizar una sonda lineal de alta frecuencia. Se usa el convex. El objetivo fundamental de este abordaje es localizar el nervio a nivel de la bifurcación en sus dos ramas terminales, el nervio tibial y peroneo. El transductor se ubica a nivel del pliegue popliteo en sentido transversal al eje longitudinal de la pierna. Se identifican las estructuras vasculares y el nervio. Luego se desplaza en sentido proximal hasta encontrar la bifurcación. Se encontró la bifurcación. En caso de ameritar un torniquete a nivel de la pantorrilla, este es el bloqueo ideal. Además, se puede proporcionar analgesia hasta por 24 horas. Un bloqueo del nervio ciático popliteo. ¿Qué tipo de bloqueo se evidencia en la siguiente imagen? Bloqueo del ciático a nivel del glúteo, tibial posterior, bloqueo popliteo. El paciente en prono con el transductor transversal
En el pliegue popliteo se identifica la arteria y vena poplitea. A ambos lados de la arteria se encuentran los músculos bíceps femoral lateralmente y el músculo semimembranoso y semitendinoso medialmente. El nervio tibial se encuentra superficial y lateral a la vena. El nervio superficial se encuentra superficial y lateral a la vena y se observa como una estructura hiperecoica, ovalada o circular con un patrón de empanal. El nervio peroneo común se visualiza un poco más superficial y lateral al nervio tibial. ¿Okay? Se visualizan ambos nervios. Muy bien, ya lo habíamos, el nervio bloqueo popliteo. Leímos esto, vamos a siguiente. 14. Muy bien. La técnica Wide Awake Local Anesthesia Non-Tourniquet, técnica de Wallach, se basa en la infiltración de anestesia local con adrenalina en la zona del pie y el tobillo para poder operar sin bloqueo motor y sin necesidad de torniquete. Okay, aquí tenemos la descripción de la técnica Wallach. La técnica de cirugía de pie y tobillo despierto con anestesia local y sin torniquete, Wide Awake Local Anesthesia Non-Tourniquet, despierto, anestesia local, despierto, sin torniquete. Es una adaptación de un procedimiento de cirugía de mano descrita por Donald Lalonde Wide. Muy bien, has llegado al final del tema. Muchas gracias. Bye bye.